Fue en el año 2010 cuando Christopher Nolan maravilló al mundo con la que es para muchos su obra más importante. Inception, o El Origen, se volvió un clásico instantáneo y llegó a ser considerada por IMDb como la mejor película de la década entre 2010 y 2019. A 12 años de su estreno, Inception nos sigue maravillando y sigue siendo un tema de debate para los cinéfilos que buscan darle una interpretación. Desafortunadamente, una de las injusticias en torno a esta película es el reduccionismo al que se ha visto sometida. Para muchos, erróneamente, El Origen es una película que habla sobre los sueños. Esta concepción termina siendo equivocada, o al menos es demasiado corta para incluir todas las temáticas que aborda la película. Es por este motivo que hoy en Séptima Fila queremos hacer un análisis profundo sobre El Origen, tratar de ir más allá del mundo de los sueños y descifrar lo que Christopher Nolan intenta decirnos. Así que alista tu tótem y prepárate para sumergirnos en el maravilloso mundo de Inception. What is the most resilient parasite? An idea. Once an idea has taken hold of the brain, it's almost impossible to eradicate. El Origen es fundamentalmente una exploración sobre el peso de las ideas, el cuestionamiento sobre cómo nuestros pensamientos pueden moldearnos y hacernos actuar de una u otra forma. Una idea, por más pequeña o insignificante que sea, puede ser capaz de cambiar la vida de un hombre o de una mujer. En Inception, Don Cobb es un ladrón de ideas, un espía internacional que se adentra en lo profundo de las mentes de poderosos empresarios para extirpar sus secretos más valiosos y venderlos al mejor postor. El proceso se invierte cuando un millonario japonés le asigna la tarea contraria. En lugar de robar una idea, deberá plantar una. Esta es la premisa básica de la película, y queda de manifiesto en apenas 20 minutos de largometraje. Sin embargo, este concepto pareciera difuminarse conforme la película avanza, atrayendo más nuestra atención lo deslumbrante del mundo de los sueños, sin darnos cuenta que lo más fascinante de la película no son los efectos especiales, sino las preguntas que se nos han planteado al inicio de la misma. Si es posible plantar una idea en la mente de una persona, ¿cómo cambiaría la vida de dicha persona a partir de ese momento? Y lo más importante, ¿cómo sería esto posible? El espacio onírico siempre ha sido representado con una ambivalencia. Por un lado, el mundo de los sueños se ha idealizado como un espacio en el que los hombres pueden convertirse en dioses. La creación tiene lugar en lo más recóndito de nuestro cerebro. Abandonados al descanso, durante el sueño nuestra mente toma el control y nos lleva a lugares que nunca conoceríamos estando despiertos. De igual manera, el mundo de los sueños es por excelencia un entorno vulnerable. Esta característica no es nueva, mucho menos en el cine. Ya desde los tiempos de Pesadilla en la calle del infierno, el sueño se ha presentado como un lugar peligroso, un espacio que puede estar repleto de amenazas que podrían causarnos incluso la muerte. En Inception, morir dentro del sueño no es una posibilidad, pero sí lo es caer en el limbo, un espacio onírico virgen donde la mente podría perderse mientras deambula sin rumbo en un periodo de tiempo que podría sentirse como una eternidad. Esta vulnerabilidad es lo que convierte al sueño en el espacio de trabajo perfecto para cualquier tipo de intervención en la mente. Pensemos por un momento en otra película. En Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, Joel tiene que ser inducido al sueño para llevar a cabo el proceso de eliminación de los recuerdos de Clementine. Al igual que El Origen, Eterno Resplandor no es una película sobre los sueños, sino sobre la importancia de los recuerdos, de las memorias que pueden al mismo tiempo condenarnos o salvarnos. Nuestros recuerdos, por más dolorosos que sean, tienen un peso específico en la construcción del ego, y prescindir de ellos sería como mutilar una de nuestras extremidades. En Inception, curiosamente, Don Cobb crea una cárcel de recuerdos, un lugar en donde puede ocultar las memorias más dolorosas al lado de su esposa muerta. Estos ejemplos sirven para ubicar el verdadero rol de los sueños en Inception. Estos fungen como el espacio de trabajo, o en los términos que maneja la misma película, la escena del crimen en donde tiene lugar la plantación de la idea. El sueño como la puerta vulnerable que nos da el acceso a lo más oscuro y recóndito de la mente humana. El Origen está dividida en dos subtramas. Por un lado, tenemos al grupo de Cobb
intentando plantar una idea en la mente de Robert Fisher. Por el otro, tenemos la que en realidad resulta ser la trama principal de la historia, Don Cobb peleando contra sus demonios. El personaje de Leonardo DiCaprio es un hombre lleno de remordimientos, tal como lo dice Saito al inicio de la película. So, do you want to take a leap of faith or become an old man filled with regret? Cobb tiene que lidiar con la culpa de haber sido el responsable de la muerte de su esposa, y su gran aspiración es deshacerse de ese sentimiento que lo consume. En este punto, debemos ser claros y entender que Don Cobb no es un héroe, sino todo lo contrario. El protagonista de Inception se encuentra en el mismo nivel que Trevor Resnick, el personaje principal del maquinista. Mientras en Origen, Cobb intenta modificar sus recuerdos cuando duerme, en El maquinista, el protagonista es incapaz de dormir. El insomnio se revela como una consecuencia del sentimiento de culpa, atormentado por un recuerdo que no puede sacarse de la memoria. Cobb también comparte características con Leonard, el protagonista de Memento. Ambos han perdido a sus esposas de forma trágica, y cada uno de ellos, a su manera, intenta aliviar su dolor. Paradójicamente, mientras Cobb intenta eliminar sus recuerdos, Leonard lucha por retenerlos. Cuando Memento termina, Leonard se revela como un hombre que ha decidido vagar sin rumbo, una forma egoísta de afrontar una verdad que no le satisface, jugar a ser un vengador por el resto de sus días. Al igual que Leonard, Cobb es egoísta, un tipo que haría cualquier cosa, por peligrosa que fuera, con tal de volver a casa, una convicción que sería noble si no fuera por el hecho de que al hacerlo, está arrastrando consigo a un equipo que ignora el peligro que representan sus remordimientos. Si hablamos de las curiosidades de El Origen, quizás una de las más comentadas es la que tiene que ver con los nombres de los personajes. Mucho se ha dicho sobre las iniciales de cada uno de ellos, que al juntarlas forman la palabra Dreams. Si bien esta curiosidad es interesante, se ha pasado por alto otra particularidad que resulta tan o más simbólica en la cosmología de la película. Nos referimos a Ariadne y su rol como la consejera de Cobb. En la mitología griega, Ariadna es la princesa que ayuda a Teseo a salir del laberinto donde vive el Minotauro, otorgándole también una espada con la cual matará a la bestia. En Inception, el personaje de Ellen Page se llama Ariadne, la joven arquitecta que construirá los escenarios en el mundo del sueño. Curiosamente, como si se tratara de laberintos, todas estas características son una referencia al mito griego. Simbólicamente, Ariadne es la salvadora de Cobb, quien lo ayuda a recorrer y a adentrarse en el laberinto de su propia mente. Cuando Cobb debe sumergirse en el limbo, Ariadne lo acompaña hasta asegurarse que ha cumplido su misión, que no es otra cosa que derrotar a su propio Minotauro. Si vemos al personaje de Leonardo DiCaprio como una especie de Teseo onírico, el Minotauro sería definitivamente el recuerdo de su esposa. A lo largo de la película, Moll aparece y desaparece como si de un fantasma se tratase, arruinando cada uno de los planes de su esposo. Lo que vemos, en realidad, es la transmutación del remordimiento y el sentimiento de culpa de un hombre. Moll se convierte en un demonio que persigue a Cobb, el tormentoso recuerdo de haber provocado la muerte de la persona que más amaba. Y esto debe subrayarse y entenderse. Aunque Cobb no asesinó a su esposa, sí fue el responsable de que ésta muriera, y este hecho lo perseguirá por el resto de sus días. En Ensayo de un crimen, película dirigida por Luis Buñuel en 1955, Archibaldo de la Cruz es un hombre obsesionado con la idea de asesinar. A lo largo de la película, el protagonista planea una serie de homicidios que nunca pueden concretarse. Frustrado y asustado por los pensamientos que inundan su mente, decide entregarse a las autoridades. La policía no puede arrestarlo porque, en realidad, el hombre no ha cometido ningún crimen. Buñuel plantea de esta forma una pregunta por demás interesante. ¿Somos lo que hacemos o lo que pensamos? La consideración de este dato se vuelve relevante cuando pensamos en las declaraciones que Christopher Nolan ofreció hace años en una entrevista, cuando intentó explicar el final de El Origen. En sus palabras, Cobb, dándole la espalda al tótem, simboliza su decisión de creer en la realidad que él prefiere. El personaje de Leonardo DiCaprio abandona su dependencia a la peonza. Si ésta cae o se mantiene girando, ya no es relevante para el protagonista, porque él ha decidido aceptar esta realidad.
la de él al lado de sus hijos. El libre albedrío obtiene aquí un gran peso específico. Como Nolan también refirió, la importancia de la escena es la de tomar nuestras propias decisiones y elegir en qué mundo queremos vivir. Al igual que Archibaldo de la Cruz en Ensayo de un crimen, Cobb decide soltar la idea que lo lastima, para vivir en la realidad que él ha elegido. De esta forma, comprendemos que Cobb también lidiaba con una idea, una pequeña idea que cambiaba su mundo, la idea, o el pensamiento, de ser el culpable de la muerte de su esposa. Esa culpa era la que lo definía y lo moldeaba. Al ignorar el tótem, Cobb se libera de este pensamiento, lo arranca de raíz y decide continuar su vida. Si vive o no en un sueño, se deja a consideración del espectador. Como podemos ver, Inception es una película que va más allá de la exploración del mundo de los sueños. Es una analogía sobre la importancia de nuestros pensamientos, el poder que una idea tiene sobre nosotros, la capacidad del ser humano de convertirse en lo que piensa, la fuerza de los remordimientos y cómo estos pueden consumirnos. En resumen, nuestra mente como un Edén o como el mismísimo infierno, y la elección entre ambas como la única opción que tenemos. Si te gustó este análisis, te invitamos a darle like a este video, nos ayudarías muchísimo para seguir creciendo como canal. Suscríbete y síguenos en redes sociales. Nos vemos en el próximo video desde la séptima fila.